Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Somos sus psicólogos, la doctora Elizabeth Eli Peña y el maestro Gustavo Sasu Zazueta, y estamos aquí en un episodio más de nuestro podcast. Wait, it's not what you're thinking. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión, Sasu? En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos parece muy relevante en el mundo actual, y curiosamente vemos que es un tema que es relevante a lo largo de la historia. Uh-huh. Vimos una película hace un par de días que muy recomendable, se llama The Lives of Others, este es del 2006, La vida de los otros. Muy interesante. Muy interesante. Sí. Y que es una película acerca del espionaje interno que se daba en Alemania del Este, estamos hablando de los años 80, antes de la caída del muro de Berlín, uh-huh. En cómo se daba este espionaje a las personas que podían de alguna manera incomodar al régimen. Uh-huh. 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 Entonces nos hizo ver que había esta posición de nosotros contra ellos. Uh-huh. Y que esto no es una posición específica a un lugar y a un momento. A una época. A una época, sino es algo que podemos encontrar de muchas formas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y en estos momentos creo que lo podemos ver de una manera muy clara. Hay ejemplos muy claros. Sí, algo que nos llamaba mucho la atención es que esa película se sitúa, como dice Sasu, en los años 80 y dijimos, bueno, y en pleno 2025 ha habido algunos fenómenos sociales también que nos llaman la atención y que se han repetido a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, actualmente se iniciaron ciertas amenazas y cierta guerra comercial entre algunos países, que si Estados Unidos, Canadá, que si México, que si entran, que si se hace, que si no se hace, y eso genera cierta inestabilidad comercial, hace que algunos precios se incrementen o que haya compras de pánico, mil y un situaciones, ¿no? También vimos muy claramente que en la vida cotidiana se notaba, ¿no? Por ejemplo, en el supermercado había anuncios de que, hey, consume producto local. Sí. Por ejemplo, nosotros somos migrantes ahorita, estamos en Canadá, y veíamos letreros de orgullosamente hecho en Canadá, consume local, ¿no? Por este conflicto, estas amenazas que había. Entonces vimos cómo se elevó cierto patriotismo, cierto nacionalismo, ¿no? Radical. Que a veces ya llevado al extremo se vuelve muy radical, ¿no? Entonces también se nos hace curioso que ahorita ha habido algunas protestas antimigración, por ejemplo en Australia o en países que se caracterizaban por ser multiculturales, tener mayor apertura a la migración, a la diversidad, pues ha habido marchas también antimigrantes, por ejemplo en Australia, en el Reino Unido. Recientemente tuvimos una en Canadá que la verdad a mí me sorprendió mucho. Llama mucho la atención. Personalmente fue algo que nunca me imaginé que viviríamos, ¿no? Y como mencionamos, más porque nosotros también somos migrantes, es una situación en la que nunca creímos estar, ¿no? De que son países caracterizados por ser diversos y por ser incluyentes. Y por manejarse mucho a través de su multiculturalidad. Sí, y sentirse orgullosos de eso, ¿no? Entonces que ya están en un límite ahorita de decir no a la migración masiva, ¿no? Entonces eso hace que los ánimos se enciendan, ¿no? Entonces dijimos, qué curioso cómo fenómenos que hemos visto a lo largo de la historia en pleno 2025 se siguen repitiendo. Entonces dijimos, bueno, vamos a explicar qué ocurre, qué es lo que pasa, por qué de pronto la actitud de nosotros contra ellos todavía es prevalente en el 2025. Y es algo muy importante poder analizarlo más allá de es que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. No. O yo tengo la razón y ellos están equivocados. Sí. O es porque hay una locura colectiva. No. No. Hay algunas explicaciones, factores claramente comprensibles desde el punto de vista de psicología social, psicología clínica y neuropsicología, que nos explican por qué sucede esto.
queremos dedicar los próximos 3 episodios, este y 2 más, a hablar de esta situación de qué es lo que nos lleva a nosotros los humanos a estas situaciones de nosotros contra ellos. Ajá. Y queremos hablar en los primeros 2 episodios acerca de cuáles son estos factores que rodean este fenómeno, y en el último episodio vamos a intentar proponer algunas soluciones, digamos, sí, algunas alternativas de cómo poder enfocarnos en nuestro proceso y también en el proceso social para tratar de modificar un poco esta situación del nosotros contra ellos, sí, y hacer un nosotros más amplio. Algo que siempre hemos hablado nosotros en la atención psicológica profesional, él y Sasu, es acerca de cómo el humanismo, desde el punto de vista de que el ser humano tiene valor específicamente por el hecho de ser humano, ya con el hecho de que es un ser humano, tiene valor. Ya vale, sí. Y eso es algo que es una cuestión que es muy, muy importante para nosotros. Entonces, esta radicalización del nosotros contra ellos es algo que atenta contra este punto básico del humanismo. ¿Sí? Y de nuevo, no es buenos contra malos. ¿Quién es el que tiene la razón? ¿Quién es el que está del lado de lo correcto y del lado de lo incorrecto? Porque como vamos a hablar un poquito más, vamos a ver que es mucho más profundo que eso, y si lo podemos ver desde esta perspectiva, nos abre el panorama a muchas otras cosas. Sí, sí, lo podemos entender. Y esperamos que después de revisarlo, allá ustedes en casita o en donde estén también puedan empezar a identificar estos fenómenos que de verdad son súper interesantes. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tal que empezamos? Primero por decir que pues nosotros como personas, ¿sí? O como especie, tendemos a hacer categorías del mundo que nos rodea, porque queremos entenderlo, queremos comprenderlo, y una manera de entenderlo es hacer divisiones, dividir en grupos, ¿no? Por ejemplo, este es el grupo el grupo animal, este es el grupo vegetal, este es el tipo de árbol pino, este es el tipo de árbol roble. ¿Sí? Entonces hacemos categorías. Estos son muebles, estas son casas. Entonces, de manera natural, categorizamos nuestro entorno para poder entenderlo y para poder comunicarnos también de una manera más eficiente. Sí, estamos percibiendo al mundo en cuanto a grupos y categorías. Esto nos facilita poder identificar, reconocer, procesar información más rápido y hacer análisis más rápido. Este es un recurso que nuestro cerebro tiene para poder manejar la información. Y esto tiene su costo, porque a pesar de que estamos manejando más rápido y está ayudando a todo el análisis, causa que se disminuya nuestra precisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos acentuando cuáles son las diferencias de los grupos y minimizamos la diferencia entre los mismos miembros de los grupos, y también minimizamos las similitudes entre los grupos. Sí. A veces ni siquiera hay una diferencia verdadera. Y a veces nada más nuestro cerebro así funciona. Así estamos equipados. De pronto empieza a hacer categorías. Aunque a veces ni siquiera existen, pero pues nosotros tenemos nuestras propias categorías. ¿Okay? Entonces sí. Y algo muy curioso es que ya que estamos haciendo estas categorías y nuestro cerebro las empieza a procesar como tal, como grupos o categorías, ya se empiezan a ver características como inherentes a esas categorías o inherentes a esos grupos. Así ya decimos, es parte de su naturaleza. Un ejemplo muy claro. Sí. Aquí tenemos un grupo de cosas, un grupo de objetos. Y yo les enseño estos objetos y inmediatamente dicen, pues tienes plumas y tienes marcadores. Entonces ya me empiezan a hacer categorías. Entonces, bueno, vamos a dividirlos. Entonces, de este lado ponemos las plumas y de este lado ponemos los marcadores.
Y entonces queda que no es ni pluma ni marcador. Eso es un lapicero. Es un lapicero. Entonces, ay, pobrecito, ya se quedó sin categoría. Entonces ya estamos dividiendo. Y entonces empezamos a hacer cuáles son las diferencias entre uno. No, pues es que estos tienen tinta, y este es con grafito, y este es con otra cosa. No sé, la verdad, la química de los marcadores. Pero después nos ponemos a marcar estas diferencias que nos hacen discriminar un grupo de otro en cuanto a diferenciar. Ajá. Entonces estamos acentuando las diferencias entre los grupos, pero estamos disminuyendo las diferencias en los grupos. Por ejemplo, estamos diciendo, estos son plumones. No estamos diciendo, este es un plumón de gel amarillo, este es un plumón. Entonces se empiezan a perder esas diferencias que puede llegar a haber, o que de hecho existen dentro de los grupos. Así es. Ajá. Y también las similitudes que puede haber entre grupos distintos. Podemos decir, bueno, es que el marcador también maneja un tipo de tinta y este maneja un tipo de tinta, o el tipo de color que manejan puede ser parecido. Entonces, esta categorización automática que hace nuestro cerebro tiene sus fallas. Sí. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces, hasta ahorita acentúa las diferencias entre los grupos, pero minimiza las diferencias dentro del grupo, dentro de los elementos de ese grupo. Y entonces nosotros categorizamos objetos, lugares, situaciones, experiencias y, muy importante, personas. Categorizamos a las personas de forma casi automática para ayudar a nuestro procesamiento de información. Entonces estamos acomodando a las personas en grupos. En grupos y en categorías. Ajá. Existe otra teoría que es la teoría de la cognición social. En la teoría de la cognición social es cuando ya uno mismo se percibe como parte de un grupo, como con más similitud con un grupo y con más diferencias con otro grupo. Entonces ya no nada más es el mundo, el exterior, los demás, sino que uno mismo empieza a tener esa conciencia, ¿no? Empieza un poco a generar esa, se puede decir, identidad de, yo me parezco más a este grupo, tenemos más cosas en común y ellos son más diferentes. Y esta cognición social lo que nos hace entender es que como humanos y como primates, porque también lo hacen la mayoría de los primates superiores, formamos partes de grupos, de tribus. Identifico que yo formo parte de un grupo, identifica que tú formas parte de un grupo, que ellos forman parte de un grupo, y empiezo a identificar, somos del mismo grupo, somos grupos distintos, de acuerdo con las categorías que ya estoy formando en mi cabeza. Vamos a pensar cuántas categorías diferentes podemos pertenecer como individuos. ¿A cuántos grupos pertenecemos? ¿A cuántas tribus pertenecemos? ¿Sí? Por ejemplo, podríamos decir, bueno, pues nosotros pertenecemos a la tribu de los mexicanos. Somos mexicanos. Pero también pertenecemos a la tribu de los mexicanos que migraron a otro país. Sí. También pertenecemos a la tribu de los psicólogos. Y podríamos irnos de ahí, pertenecemos a la tribu de la familia Zazueta Peña, pero también yo pertenezco a la tribu de los Zazueta Tenorio y tú perteneces a la tribu de los Zazueta Fernando, casi como castas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y vamos viendo que pertenecemos a muchas tribus y muchos grupos, y muchos de estos son por qué características estamos identificando en común y que nos diferencian de otros. Por ejemplo, decimos, yo pertenezco al grupo de los rockeros y Eli pertenece al grupo de los rockeros también. ¿Sí? Entonces, está sentenciado. Entonces, vivan los emos. Los emos, sí. Entonces podemos ir viendo cómo algunas cosas decimos, hey, estos somos nosotros, estos son ellos. Le decía a Sasu, yo me acuerdo que cuando estaba en el CCH había muchos grupos y se notaba mucho la diferencia porque aparte se ponían en lugares específicos, ¿no? Entonces estaba la esquina en donde estaban los emos y se vestían de determinada manera, se comportaban de determinada manera, se peinaban de determinada manera. Estaba el grupo de los punquetos, que igual lo mismo, escuchaban un tipo de música diferente, se vestían de manera diferente. Estaba el grupo de los darquetos, ya sabes,
pintados o con gabardinas, con botas. Estaba el grupo de los fresas, por ejemplo, ¿no? Igual, con chamarras... más de moda, con gafas oscuras. Música pop. Música pop, exacto, ¿no? Y entonces ahí tienen a Lelita que decía, yo no quiero pertenecer, yo no quiero que me pongan en ninguna categoría, yo no voy a pertenecer a ninguno de esos grupos porque no me gustan las categorías. Y entonces yo me iba a mi salón a estudiar, ¿no? Entonces no me di cuenta que de hecho estaba perteneciendo a un grupo, ¿no? Entonces seguramente ellos decían, ellos son el grupo de los ñoños. Sí, el grupo de los no pertenezco, que a sí mismo se convierte en un grupo. Exacto. Sí, porque están compartiendo por donde lo vea uno. Eso es algo muy interesante. Y como ya dijimos que en cuanto a esta cuestión de categorización, hay situaciones positivas y negativas en cuanto a ventajas y desventajas de procesamiento, hay información que se pierde y hay fineza de la información que se pierde, que es lo que causa cierto conflicto, y vamos a llegar a ello, ¿sí? Ahora, dentro de esto de la cognición social tenemos una teoría a la que le llamamos de categorización social, que es la que explica por qué tenemos este reconocimiento de pertenencia a algunos grupos en particular, les llamamos in-groups, es mi grupo de pertenencia, y no tenemos o no sentimos pertenencia o apego hacia otros grupos que les llamamos out-groups. Entonces, in-group, pertenezco, out-group es el que no pertenezco. Entonces, esto me lleva por todo este procesamiento y por mi cognición social de decir, yo pertenezco, yo tengo un apego, a algunos sesgos cognitivos muy interesantes, que ya vienen planteados y que ya orientan nuestra percepción y nuestro análisis de la información hacia ciertas fallas de procesamiento y de interpretación. Por ejemplo, con nuestro grupo de pertenencia, con el in-group, nosotros tenemos analizamos a los miembros de nuestro grupo de una manera más detallada. Sí. Como estábamos diciendo antes, los plumones son plumones, ¿no? Pero cuando se trata del grupo al que uno pertenece, uno dice, ok, somos los mexicanos. Los mexicanos, ¿cómo somos? Somos alegres, nos gusta la música, nos gusta cantar, y empezamos a hacer un análisis más fino, un análisis más detallado de las características que tenemos. Pero si decimos los otros, los que no son mexicanos, pues son todos aquellos que no son, y ni siquiera empezamos a ver esas diferencias, ¿no? Decimos, pues todos se ven igual, todos se ven iguales. Y hacemos algo todavía, o sea, no nos vamos al detalle, por ejemplo, de los subgrupos, ¿sí? Decimos, somos mexicanos, sí, pero por ejemplo, yo soy norteño y yo soy sonorense. Yo soy chilanga. Y es chilanga, es del centro, para nosotros del sur. Y entonces empezamos a ver, bueno, pues es que los mexicanos tenemos muchas diferencias. Sí. Y entonces dicen los colombianos, pues nosotros también tenemos muchas diferencias. No, ustedes son colombianos. No es cierto. Obviamente lo estoy diciendo como broma, tenemos amigos colombianos que queremos mucho, ¿sí? Pero es como eso se percibe de esta manera, sí. Porque yo pongo más atención a detalles de las características de mi in-group, y al out-group lo pongo como en bloque. Y eso pasa en todos los in-groups y out-groups de los que yo pertenezco y de los que no pertenezco. Entonces esto ya me está causando unas ciertas fallas y distinciones. Unos sesgos. Sesgo. Que no me... ¿Por qué sesgo? Porque no estoy viendo la realidad como tal, como es, tan objetiva. ¿Okay? Sí. Porque nuestro cerebro tiene cierto límite también de procesamiento de información, ¿no? Sí. Ahora, también otro sesgo que tenemos con esto es que hay un mayor enfoque y memoria sobre las similitudes entre los miembros del in-group y de las diferencias con los miembros del out-group. Esto hace que yo fortalezca más mi apego y mi pertenencia al decir somos más parecidos nosotros y ellos son más diferentes de nosotros. Sí. Entonces empieza a causarnos cierta distancia social.
Y otro sesgo es que a veces somos más benevolentes o somos más positivos con nuestro in-group, con los miembros de nuestro grupo. Entonces, soy un poco más condescendiente, puedo a lo mejor perdonar algo más rápido o a lo mejor ciertas características que en otros grupos me saltan como algo que a lo mejor yo no podría estar de acuerdo. Si esas mismas características las presentan los miembros de mi tribu, soy más benevolente y digo, bueno, y minimizo un poco, diluyo un poco el efecto, pues, a lo mejor negativo, ¿no? Que yo podría estar viendo. Entonces somos más pacientes, bondadosos, tolerantes y hasta tendemos a justificarlos. Y eso nos lleva a algo que se llama el error fundamental de atribución. Este es un sesgo bellísimo, bueno, como psicólogo social me parece bellísimo, en el que si yo o uno de los míos hace algo malo o comete un error, pues yo lo explico porque fueron las circunstancias. Es lo que estaba pasando, fueron las circunstancias muchas cosas que a ocurrieron a que pasara ese error o que actuara mal. Sí. Pero si es alguien del outgroup, alguien que no es de los míos, yo pienso que es porque esa persona es mala, incapaz, tonta, ¿sí? Y porque es su forma de ser, es algo que lo caracteriza. Como un todo. Entonces le llamamos error fundamental de atribución porque a los de mi in-group le atribuyo las cosas a que están pasando por los factores externos, circunstancias, y a los del outgroup es porque así son ellos. Entonces esto es un sesgo que nos lleva a una discriminación en el procesamiento. O sea, no es, ni siquiera es porque lo estemos haciendo hacia un grupo en particular, sino simplemente hacia el grupo que percibo que no es mi grupo. Que no somos tan similares. Y esto nos lleva a otro sesgo que puede llegar a ser muy fuerte, y es que yo le doy más valor como persona. Esto ya está... Es algo muy extremo. Yo le doy como más valor como persona a los miembros de mi in-group que a los miembros del out-group. ¿Sí? Y esto se ha llevado y se ha utilizado en cuestiones de guerra, en cuestiones de política, para deshumanizar a grupos que se consideran externos. Y todavía lo estamos viendo que ocurre. Sí. Qué curioso es ver que si hay otros que no pertenecen a nuestro grupo, entonces nosotros pensamos como que a lo mejor sufren menos, o a lo mejor aguantan más, o a lo mejor que es parte de esto de que no los vemos tanto como humanos, ¿no? Entonces, ya llevado también al extremo, bueno, pues es el origen de muchos conflictos belicosos a lo largo de la historia. Sí, muchos problemas intergrupales. Ahora, algo muy curioso de esta categorización social es que dices, bueno, pues es que es porque los humanos somos malos. No, es algo que es natural, que ocurre en nuestro procesamiento de información, por cómo están estructurados nuestros cerebros, y se han hecho estudios en primates como en monos capuchinos, como en monos rhesus, y se ha encontrado que presentan los mismos patrones de sesgos de pensamiento y de separar in-group y out-group y de tratar de beneficiar a in-group por sobre el out-group. Y estamos hablando de que estos estudios son con primates que ni siquiera son tan parecidos como nosotros, como los bonobos o los chimpancés, que son todavía más cercanos. Entonces nos está diciendo que esto es algo que se presenta de una manera muy general. Claro, o por ejemplo, como vemos, ok, ahí hay una manada de elefantes, ahí hay una jauría de lobos, ocurre porque venimos equipados de manera natural para que hagamos grupos. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Exacto. ¿Para qué? Para poder defendernos. ¿Para qué? Para estar atentos en caso de que llegue la tribu invasora a querer adueñarse de mis recursos. Sí. Ok, entonces estamos equipados con eso. Y parte de ese equipo es la oxitocina. ¿Qué es la oxitocina, Sasu? ¿Cómo funciona la oxitocina? La oxitocina, también conocida como la
hormona del amor, fortalece el apego en el in-group. Esto es, fortalece la cercanía en la pareja, fortalece la cercanía entre los padres y los hijos. Fortalece también la cercanía en la tribu percibida, el grupo que se considera como mi grupo cercano, el mío de mí. ¿Sí? Pero al mismo tiempo aumenta la desconfianza hacia el outgroup. Se percibe como una posibilidad de amenaza el outgroup hacia mi in-group que estoy protegiendo. Y eso lo vemos mucho también con otros animalitos. Estábamos hablando, los leones, por ejemplo, cómo llegan los leones y protegen a los que son sus hijos, pero se deshacen de los que no son sus hijos. Sí. Entonces también esto tiene que ver con la oxitocina, de cómo estoy equipada biológicamente para poder distinguir quiénes son parte de mi familia, quiénes son parte de mi tribu. ¿Cómo me voy a cerciorar de que mis genes sean los que van a prevalecer? Y también vemos que nos causa mucha curiosidad ver a lo mejor algunos monitos, ¿no? Algunos monos que traen cargando a su hijito y decimos, ¡ay, mira, qué curioso, qué chistoso, hasta parecen humanos! Se nos olvida que nosotros... más bien somos primates como ellos. Exactamente. Y que esto es algo que ocurre de manera natural. Es decir, esta oxitocina también provoca que haya una mayor cooperación, mayor tolerancia con el in-group, pero que surja mayor competencia y menor tolerancia con el out-group. ¿Sí? Esto se ha visto a través de diferentes tipos de estudios y que propone también que hay mayor cariño. Al tener mayor acercamiento, hay más cariño, caricias, hay más apoyo con el in-group, pero al mismo tiempo, por la amenaza percibida, aumenta la agresividad hacia el out-group. Entonces, y esto es a nivel neurotransmisor, a nivel hormonas, que es completamente fisiológico. Y también tenemos la teoría de la identidad social. ¿En qué consiste la teoría de la identidad social? Esta teoría se enfoca en que en las personas el sentimiento de estima propio está muy ligado a su identidad social. Es decir, a con qué grupos se identifica. Y esto causa, para poder yo aumentar mi estima, y esto lo hago de manera natural, no lo estoy haciendo para marcar diferencias, que yo valore más las características del grupo al que pertenezco, que lo evalúe como más positivo, como mejor. Lo evalúo en cuanto a que es el que tiene la razón, al que está en lo correcto. El bueno. Es el bueno, ¿sí? Y eso hace que, de manera automática, esté marcando que el otro grupo o los otros grupos sean los malos, estén incorrectos, estén equivocados. Y esto causa competencia entre los grupos, causa conflicto entre los grupos y causa discriminación hacia otros grupos por el solo hecho de que yo estoy valorando a mi grupo como el mejor. Como el mejor, de manera positiva, para yo valorarme de manera positiva, por una simple cuestión de identidad. Entonces, esto es algo que causa conflictos muy, muy fuertes que podemos ver en muchas cosas. Lo vemos en elección de equipos deportivos, lo vemos en cuestiones de política, izquierda, derecha o partidos políticos, lo vemos en cuanto a cuestiones raciales, religiosas, ¿sí? Religiosas y muchas cosas más. Y qué curioso, a mí me llama mucho la atención cómo estos sesgos cognitivos nos nublan por completo la visión, porque ¿cómo sabemos que estamos en el grupo de los buenos? Nada más porque estamos en él. Entonces somos los que tenemos la razón, somos los que, y eso incluso ocurre, como decíamos, en cuestiones de política, de religión, familiares, etc. Y aplicando
esta teoría de la identidad social se formuló algo que se llama el experimento del paradigma del grupo mínimo. Y este me gusta mucho. Está muy, muy entretenido porque ahorita estábamos hablando de cómo tu identidad te hace sentir que perteneces más a un grupo que otro. Pero en este experimento del paradigma del grupo mínimo se realizan distinciones y se realizan grupos, pero de cuestiones que no tienen que ver con tu identidad. Por ejemplo, dicen, a ver, ustedes van a ser el equipo 1 y ustedes el equipo 2. Ustedes van a ser el equipo de los azules y ustedes van a ser el equipo de los rojos. Entonces, son atributos aleatorios, triviales, que no tienen que ver con tu identidad, que no tienen que ver con tus valores nucleares, que no tienen que ver con absolutamente nada. Y lo que ocurre en estos experimentos es que los que pertenecen al mismo grupo empiezan a sentirse más parte de ese grupo y se empieza a generar nuevamente el nosotros contra ellos. Sí. Nosotros somos los mejores y vive el grupo azul y... ¿okay? Sí, y esta fortaleza en cuanto a la identidad social, ¿sí? En todos estos experimentos fue muy interesante que veían si a un grupo le dabas un símbolo y le ponías un nombre, esta fortaleza que se le daba a la identidad social crecía enormemente, ¿sí? Y entonces eso nos explica cómo ocurre con cosas arbitrarias como ¿cuál es mi grupo favorito? Y entonces yo sigo a ese grupo o a mi cantante favorito hasta la muerte y lo defiendo en foros de redes sociales, lo defiendo en reuniones familiares, hago pleitos en conciertos. O sea, ¿cómo llega a cosas extremas por cuestiones triviales que en realidad no tienen? Perdón, yo sé que la música es muy, muy importante, sí. y yo sé que el deporte es muy, muy importante, pero triviales en cuanto a cosas que no tendrían por qué definir mi identidad social. O que no tienen que ver siquiera con tu identidad social, o que no tienen que ver con tus valores nucleares. Exactamente, no tienen que ver con los valores que te hacen a ti persona, pero yo los convierto en cosas que sí, a mi percepción, me definen. Sí. Y como dices, el uso de los símbolos. El uso de los símbolos es súper potente. Entonces, yo soy americanista de corazón, yo soy Puma de corazón, yo soy... ¿Ok? Entonces, pensemos en las banderas, por ejemplo, pensemos en los colores de los equipos. Entonces, se les está atribuyendo ya un símbolo. Sí. Y eso definitivamente que fortalece esta identidad social. Y que tiene su parte positiva en cuanto a que fortalece mi estima, pero tiene su parte negativa en cuanto a cómo aumenta la competencia y esta derogación del lado del grupo. Okay. Ahora hay otras, un par de teorías hermanas, vamos a decir, que son muy interesantes, que es la teoría de la simetría y la teoría del balance, que nos explica un poco acerca de esto. Entonces, digamos que tenemos a una persona O, una persona P y un tema X. Entonces, si la persona O tiene una relación positiva con la persona P y se entera de que a la persona P tiene una evaluación positiva del tema X, muy probablemente a la persona O le va a parecer agradable o positivo el tema X, porque eso me hace sentirme en balance, hay simetría. Si por otro lado vamos a decir que a mí la persona O me cae muy mal. Me cae muy mal la persona, a O le cae muy mal P, ¿sí? Y entonces yo me entero que a P le gusta mucho X, ¿sí? Y resulta que a mí también me gusta mucho
X, ¿sí? Esto me causa un desbalance, me causa una falla en la simetría y me va a llevar a uno de dos resultados. O yo veo a P como más positivo, a la otra persona como más positiva, o me deja de gustar tanto X. Ajá. Entonces esto va a depender mucho de qué tan importante sea para mí, vamos a decir, el X y el desprecio que siento por el outgroup o por la otra persona. Esto pasa con personas y pasa con grupos, ¿sí? Entonces es muy interesante como este tipo de interacciones muy básicas, y que tienen que ver con cosas que me gustan o cosas que yo considero como positivas o correctas, me hacen mucho modificar mi opinión acerca de los otros. Y esto se lleva hasta nivel grupal, como para poder ver con qué grupos sí me puedo relacionar mejor y considerar como, pues, son un outgroup más cercano. O que a lo mejor son del outgroup, pero pertenecemos a otra mini tribu. Entonces es muy interesante porque afecta esto de la identidad social y afecta esto de la categorización. Llevado al extremo, pues nos lleva ya a una situación de, pues, nosotros contra ellos. ¿Sí? Entonces a nosotros, a los que nos gusta esto, estamos en contra de aquellos a los que les gusta aquello. Pero, ¿y si a aquellos de pronto les gusta algo que a mí me gusta? Entonces a lo mejor digo, ay, mira, no son tan malos aquellos. Sí, no, de hecho hay una situación muy particular y muy curiosa, ¿no? Vamos a decir que a mí me cae muy mal una persona, pero odia lo mismo que yo. Sí, resulta que yo también odio esto. ¿Y entonces qué pasa con el percepción? Entonces hay un desequilibrio. Y entonces digo yo, ok, esta persona también odia lo que yo odio. Entonces, ay, mira, a lo mejor y me cae bien, a lo mejor podemos ser cuates. A lo mejor podemos ser amigos porque odiamos lo mismo. Entonces, es muy curioso cómo este balance y desbalance causa el poder hacer acercamiento con otros, ¿sí? Y esto funciona en cuanto a grupos, funciona en cuanto a personas. Y por ahí es una clave muy interesante que vamos a retomar más adelante. Piensen ustedes si les ha pasado esto. ¿Cómo aplicarían el triangulito en su vida? ¿Cómo les ha ocurrido con algunas experiencias, con algunas personas? Como que, nos unió el gusto por tal cosa o o fracturó la relación porque a esa persona le gustaba una cosa y a mí otra, o nos unimos para odiar juntos a ese grupo musical. Piensen ustedes en todos los ejemplos que pueden encontrar en su vida sobre estas teorías. Ok, una teoría más de la que nos gustaría hablar es acerca de la teoría de la amenaza integrada. Esta teoría de la amenaza integrada nos dice que en esta interacción intergrupal entre mi in-group y mi out-group, a veces yo estoy percibiendo amenazas del out-group hacia mi in-group, o de varios out-groups hacia mi in-group. Y esto lo divido en dos categorías de amenazas distintas. Uno es algo a lo que le llamo la amenaza realista, y lo pongo entre comillas porque yo lo estoy percibiendo como una amenaza, puede o no ser real, pero es real en cuanto a que son cosas o elementos que sí afectan a mi bienestar en caso de ser amenazados, como el bienestar físico o material, como los recursos, como poder político o económico. Puede ser que yo perciba al otro grupo como una amenaza en cuanto a esos elementos. Es una amenaza realista. Por el otro lado, tenemos una amenaza simbólica, y en la amenaza simbólica es simbólica porque tiene que ver con cosas no materiales. No tangibles. No tangibles. Entonces ya tiene que ver más con mis valores, mis creencias, mi moral o mis propios estándares.
Sí. Y la situación aquí es que muchas veces yo percibo a estos outgroups o a este outgroup como que es una amenaza en la cuestión realista, y de ahí me paso a pensar que me está siendo una amenaza en cuanto a una cuestión simbólica de mis valores, de mi esencia. O muchas veces es lo contrario. Yo empiezo con una amenaza simbólica, es que esta persona es diferente de mí en cuanto a valores, y entonces empiezo, pero también puede ser una amenaza en cuanto a lo realista. Y eso hace que se potencie la percepción de amenaza de los que no son de mi grupo, de los que yo percibo como diferentes de mí, de los que yo percibo como outgroup. Y fíjense qué curioso, porque con esto que estás diciendo, Sasu, y lo que habíamos dicho anteriormente de los símbolos, cómo el uso de un símbolo puede llegar a convertirse en una amenaza simbólica, en donde yo ya le estoy atribuyendo a ese símbolo mi valor, mi creencia, mis estándares, mi moralidad. Ya ni siquiera es una amenaza realista en el sentido de que me voy a cortar, mi vida pues, está en peligro. No, ya tiene que ver más con el uso de esos símbolos. Sí. Y dos elementos que causan que esto sea más problemático, esta amenaza integrada que yo estoy percibiendo de los grupos externos, son un par de falacias que son muy comunes en nosotros como seres humanos. Una es la falacia de suma cero. Eso quiere decir que yo puedo percibir que a lo mejor los recursos son limitados y que si no los tengo yo, si no los acaparo, entonces los otros van a llegar a quitármelos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, algo que se ha estado diciendo en las marchas, ¿no? Por ejemplo, es que los migrantes vienen a robarnos nuestro trabajo, y nosotros así como... ¡Dame tu trabajo! ¡Dame tu trabajo! Y hay un comediante, ¿verdad?, que dice... ¿por qué dice que estamos robando trabajo? Si pudiéramos robar, no robaríamos trabajo. O sea, ¿para qué vas a robar trabajo? Mejor roba dinero, ¿no? Sí, ¿no? Y si voy a robar un trabajo, no voy a robar un trabajo de salario mínimo, ¿no? Voy a robar un trabajo de gerente general. Dame tu trabajo, sí, exactamente. Dame tu trabajo No tiene sentido, ¿no? Pero se considera, y es esta falacia, se considera de que los recursos son limitados y entonces llegan los invasores o llegan los del otro grupo a querer tomar esos recursos. Lo vimos también durante la pandemia, cómo se incrementaron las ventas de papel higiénico, sí, y empezaron las compras de pánico porque por alguna razón vimos que alguien estaba comprando mucho papel higiénico y dijimos, se va a acabar el papel higiénico, hay que comprar mucho papel higiénico. Pues bueno, resulta que ese no era el caso. No era el caso. Por lo menos en nuestro país. Sí, en nuestro país, sí, exacto. Y era una situación muy interesante en cuanto a esta falacia que me hace pensar, cuando caigo en esta falacia, que así ocurre en cuanto a todas las cosas del mundo. Sí. Y esto es decir, para que yo pueda mejorar mi condición, la condición de alguien más tiene que bajar. Para yo ser exitoso, alguien tiene que ser fracasado, ¿sí? Y que yo, si tengo esta visión, no tengo una perspectiva de ganar, ¿sí? Mi perspectiva es, si yo gano, alguien tiene que perder. Y eso me hace, de nuevo, por todo lo que estuvimos explicando, que yo me ultra defienda a mi grupo, que me vuelva ultra protector de mi grupo, por puras falacias y sesgos cognitivos y por amenazas que tal vez no son reales. ¿Sí? Cierto, hay ocasiones en que hay amenazas reales, pero claro, hay que identificar cuándo esto ocurre. Cierto, hay ocasiones en que los recursos son limitados, pero también hay que pensar en otras estrategias en las que pueda ser más cercano al ganar. Tenemos otra falacia que se involucra mucho con esta situación,
de nosotros contra ellos, in-group versus out-group. Y es la falacia del mundo justo. Tenemos una tendencia a creer que el mundo es justo, que el mundo funciona de una manera justa. O que el mundo debería de ser justo. Y de que el mundo debería ser justo a que el mundo es justo, hay una línea muy, muy, muy pequeñita. Porque esto, ¿qué me hace pensar? Me hace pensar que personas y grupos reciben lo que se merecen. Entonces, si a alguien le está yendo bien y es alguien que comparte mis valores, es o que es parte de mi grupo, yo digo porque es digno de admiración. ¿Sí? Yo no lo cuestiono, yo digo que es porque se lo merece, porque es digno de admiración. ¿Sí? Si a alguien le está yendo mal y no es de mi grupo, yo pienso que es su culpa, se lo merece y es porque hizo algo malo. Pero si algo le está yendo mal a alguien que es de mi grupo, se está haciendo una injusticia. Y el problema es que definir qué es justo y atribuírselo a todo el mundo es una falacia por definición. Sí. ¿Es justo para quién? ¿Es justo según quién? ¿Y bajo qué circunstancias? Entonces ya entramos con algunos otros temas filosóficos y éticos, sí, pero aquí es en cuanto a cómo nos está afectando desde el punto de vista de interpretación de los hechos y que nos lleva de nuevo a fortalecer esta distancia social y que nos lleva a complicar la relación entre distintos grupos. Entonces, ¿cuál es la solución para esto, Eli? ¿Cómo le hacemos para poder mejorar esta situación en la que nosotros, de una manera automática, por nuestro pensamiento, de una manera muy, muy rápida por nuestra fisiología y de una manera muy, muy rápida por nuestras interpretaciones del mundo, estamos encontrándonos en nosotros contra ellos? ¿Cómo le hacemos para resolverlo? Primero, es importante encontrar y entender cuáles son los principios que están operando, como los que acabamos de explicar hace un momento. Entenderlos, observarlos, identificarlos y uno mismo ser consciente y generar este autoconocimiento de cuándo estas falacias me ocurren a mí también. Sesgos, cuando me están ocurriendo. Por eso los invitábamos hace rato. A ver, vamos a pensar, ¿a cuántos grupos perteneces? A ver, ¿a ustedes cuándo les ha pasado esto? También como para poder reflexionar y que nosotros nos cachemos a nosotros mismos cuando por algún momento lo podemos estar haciendo. Entonces, en nuestro siguiente episodio vamos a hablar un poquito más acerca de por qué ocurre en el ser humano nosotros contra ellos, y vamos a empezar a dar este giro de ¿qué cosas podemos hacer para empezar a modificarlo? Pues por lo menos de manera individual, por lo menos dentro de nuestros grupos, y empezar a ver cómo podemos extenderlo con los diferentes grupos con los que participamos. Entonces, por favor, tenemos toda la información de las fuentes de donde sacamos esto. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren que les compartamos esta información, mándenos un mensaje, échenos un grito, díganos qué es lo que les parece, qué es lo que opinan, o si hay algo en particular desde su experiencia que hayan vivido, sí, o desde su conocimiento relacionado con esto, que les gustaría que platicáramos. Porque consideramos un tema muy importante del que seguiremos tratando en el próximo episodio. Así es. Mientras tanto, escuchen este episodio, vuélvanlo a escuchar porque sé que van a querer tomar notas. Pongan atención en cómo ustedes mismos se comportan, cómo piensan, cómo sienten, cuáles son sus grupos, y intenten identificar estas teorías y estos principios básicos en su vida cotidiana, y no se pierdan el siguiente episodio porque todavía hay más. Yo soy Gustavo Sasso Sasuet.
Yo soy Elizabeth Eli Peña. Gracias por habernos acompañado en un episodio más. Cuídensenos mucho. Les mandamos saludos, besitos y abrazos y nos vemos en la siguiente. Recuerden que, wait, it's not what you're thinking. Wait, it's not what you're thinking.